Muy buenos días, muchachos. De nuevo nos vemos por acá para trabajar con los espejos esféricos. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio trazando rayos de luz, graficando y además de eso comprobando que nuestra gráfica está bien hecha a partir de las ecuaciones de los espejos y de la amplificación. Empecemos entonces con la formación de imágenes en espejos esféricos y vamos a revisar un ejemplo que tenemos acá. Nos dice, determine la imagen de un objeto de 20 milímetros de altura situado a 1.60 metros de un espejo convexo de 80 centímetros de distancia focal. ¿Cuál es el tamaño de la imagen? Para eso entonces vamos a usar una hoja milimetrada. Nosotros vamos a trabajar con hojas milimetradas y en la hoja de milimetrada lo primero que debemos hacer es reconocer las escalas vertical y horizontal con las cuales vamos a trabajar. En este caso, la escala vertical la vamos a trabajar en milímetros y cada dos cuadritos ahí como se ve, yo voy a decir que equivalen a 10 milímetros. Y en la escala vertical voy a trabajar en centímetros. Entonces cada dos cuadritos dentro de mi hoja milimetrada va a representar 20 centímetros. Después ubicamos el espejo. Miren una cosa importante acá. Yo no voy a ubicar un espejo con la concavidad directamente. Voy a trabajar como si fuera un espejo plano, pero con las características de los espejos esféricos. Entonces, en la parte de ahí ubico el espejo, ya sea en el centro de la hoja o a un extremo, dependiendo del tipo de espejo con el que trabaje. Si yo voy a trabajar, como en este caso, con un espejo convexo, te voy a poder generar imágenes tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás del espejo. Por tanto, la ubicación del espejo debe ser más o menos a la mitad de la hoja milimetrada. Después de eso, ubicamos el plano focal del espejo. Recuerdan ustedes que el plano focal del espejo nos ubica el foco en el cual va a estar el punto focal y ese punto focal, en este caso nos dice la distancia de ese punto focal es de menos 80 centímetros. ¿Por qué menos 80 centímetros? Porque recordemos que estamos trabajando con un espejo convexo. Si el espejo es convexo, la parte reflectora va a estar ubicada en la parte exterior de la circunferencia. Y entonces el punto focal va a estar en la parte interna de la circunferencia y voy a decir que es negativa porque está atrás de mi espejo. Esa sería la distancia focal, por tanto el centro será el doble de esa distancia. Entonces tenemos 80 centímetros, verifiquemos acá, de acá a acá hay 2, 4, 6, 8, 80 centímetros y 20, 40, 60, 80 más para ubicar el centro de la circunferencia. Después de ubicar el centro de la circunferencia, el foco, pongo acá abajito el tipo de espejo con el que estoy trabajando para no olvidarme que es un espejo convexo. La parte reflectora se va a ubicar en este lado de acá. El vértice debe coincidir con la parte reflectora. Ahora, ubicamos el objeto. El objeto nos dice el ejercicio que se encuentra, determine la imagen de un objeto de 20 milímetros de altura. 10, 20 milímetros de altura. Los objetos los voy a representar con flechas para que me quede mucho más sencillo hacer el ejercicio para mirar cómo queda la imagen. Situado a 1.60 de un espejo, entonces vamos a ubicarlo respecto al vértice del espejo. Acá nos dice que hay 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y 160 centímetros. Ubicamos el objeto. Este objeto nos dice que es de 20 milímetros de altura, entonces 10 y 20 milímetros de altura. Ubicamos el foco, ubicamos el centro, ubicamos el objeto, definimos la escala, cuadramos que nuestro espejo sea un espejo, acá abajito nos diga que estamos trabajando con un espejo convexo en este caso, y empezamos a trazar los haces de luz que vimos en el video anterior. El primer tipo de haz de luz, un haz de luz que ingresa paralelo al eje óptico y su proyección va a pasar, la proyección del reflejo va a pasar por el foco. Miren, acá está, pasó por el foco. Otro haz de luz que entra proyectándose por el foco se va a reflejar de manera paralela al eje óptico. Entonces ahí encontramos, entra proyectándose por el eje óptico y se refleja paralelo al eje óptico. Y
lo continuamos. Este punto de acá, donde se cruzan los dos haces de luz proyectados, vamos a ubicar el objeto o la imagen del objeto. En este caso, la imagen del objeto es más pequeña que el objeto real. En este caso, es derecha porque la cabeza de la flecha también está orientada en la misma posición. Y es una imagen virtual porque se encuentra dentro del espejo, hacia atrás de la parte reflectora del espejo. Esto es lo que podemos comprobar de manera analítica. Entonces, tenemos la ecuación del espejo. Vamos a despejar la distancia de la imagen de esta ecuación porque conocemos la distancia del objeto y la distancia focal. Despejamos la distancia de la imagen, reemplazamos datos y obtenemos que la distancia de la imagen es de menos 53.33 centímetros. Recordemos que nuestra escala nos dice que esto se está moviendo de 20 en 20, entonces 20, 40, 50, 53 y está ubicado en la posición detrás del espejo, por eso nos da negativa. La imagen es una imagen virtual. Esto con un espejo que es convexo. Pero también podemos mirar la amplificación. Entonces, la amplificación, vamos a relacionar la distancia de la imagen que la acabamos de encontrar con la distancia del objeto. Entonces, la amplificación es igual a menos la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Menos la distancia de la imagen que nos dio 53.3 sobre la distancia del objeto que es 160 centímetros. Eso nos da 0.33 o 1/3 del tamaño del objeto. Se redujo 3 veces respecto al tamaño original del objeto. Esto es un diagrama de rayos y el diagrama de rayos lo comprobamos que funciona con las ecuaciones. Podemos hacer el mismo ejercicio, pero ahora con un espejo cóncavo. Entonces, determine la imagen de un objeto de 20 milímetros de altura, situado a 1.60 metros de un espejo cóncavo, de 1 metro de distancia focal. Ya cambió la distancia focal acá respecto al ejercicio anterior. ¿Cuál es el tamaño de la imagen? Entonces, tomamos nuestra hoja milimetrada, ubicamos el eje óptico, ubicamos las escalas, 10 milímetros cada 2 cuadritos en la parte vertical, 20 centímetros en la parte horizontal. Vamos a decir que cada 2 cuadritos son 20 centímetros. Ubicamos el espejo, miren que aquí ya no lo ubiqué tan al centro de la hoja milimetrada, sino más a una orillita. ¿Por qué? Porque nuestra hoja milimetrada va a generar el espejo, va a generar imágenes enfrente de él. Ubicamos nuestro espejo, que aparentemente es un espejo plano, pero es un espejo cóncavo. Es decir, que voy a ubicar el centro de nuestro espejo cóncavo. Si la distancia focal es de 1 metro, pues 2 veces la distancia focal será el centro. Entonces tenemos 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200 centímetros, que equivale a 2 metros. Ubicamos el plano focal por donde vamos a trazar los haces de luz que ingresan a nuestro objeto y golpean en el espejo. La distancia focal es de 100 centímetros, 1 metro. Ahora pusimos acá abajito el espejo con el que estamos trabajando. Entonces pusimos un espejo que es un espejo cóncavo. El vértice de nuestro espejo debe coincidir con el vértice del dibujito que hicimos allá abajito. Y ubicamos el objeto. Entonces el objeto está ubicado. En este caso nos dice, determine la altura situada a 1.60 metros del espejo. Entonces tenemos 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Lo ubicamos allí. La altura es de 20 milímetros. Entonces orientado hacia arriba, entonces está derecha la imagen. El objeto, perdón, está derecho. Y vamos a empezar a trazar entonces los haces de luz. Entonces el primer haz de luz ingresa paralelo al eje óptico y pasa proyectándose por el foco. El segundo haz de luz, voy a hacer un haz de luz que entra pasando por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. En el punto donde se unieron los dos haces de luz
proyectados, reflejados, vamos a ubicar el objeto. Este objeto es un objeto que cambió su orientación, ¿no? Está la imagen invertida. La distancia de la imagen va a ser positiva porque está enfrente del espejo. La amplificación debe ser grande, nos está diciendo que amplió, que creció la imagen respecto al objeto. Y es una imagen invertida, entonces vamos a revisar qué pasa con las ecuaciones. Ecuación de los espejos, distancia del objeto la conocemos, distancia focal la conocemos. Encontramos la distancia focal haciendo reemplazos. La distancia focal es 100 centímetros, la distancia del objeto son 160 centímetros, la distancia de la imagen nos da entonces de 267 centímetros. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 y acá esto sería 270, entonces debe estar ubicado ahí, perfecto, nos dio 267 centímetros en la hoja milimetrada, va a ser mucho más fácil identificar esa posición. Y la amplificación, entonces reemplazamos los datos de la amplificación menos 1600, que es, bueno, acá 267 centímetros sobre 160, acá lo que hice fue reemplazar directamente este valor por una división de extremos y medios, nos queda de esta forma la ecuación, pero lo podemos hacer reemplazando también la distancia de la imagen, 267 centímetros, sobre la distancia del objeto, 160 centímetros, y eso nos da un igual de 5 tercios. Entonces, ¿se redujo o se amplificó la imagen? No, creció. Entonces, nuestra imagen creció en 5 tercios respecto a el objeto original. La amplificación nos dio positiva, quiere decir que esa amplificación, esta amplificación no nos da positiva, nos da negativa, o sea que quiere decir que la imagen está invertida. Entonces, coincidimos también con nuestros datos de las ecuaciones y los datos del ejercicio. Bueno, muchachos, con esto dejamos hasta ahí. Rico verlos, nos vemos en una próxima oportunidad, ya nos veremos la cara de nuevo y trabajaremos entonces con otro tipo de situación, con espejos ya sean esféricos o lentes, que es el tema que continúa. Gracias, rico verlos, chao.